tardes, bienvenidos a todos, gracias por poder participar de este evento, gracias a las autoridades de CISDE y a CISDE por permitirme moderarlo desde la agrupación de antiguos alumnos. Y en el día de hoy, en el primer evento de alumni que realizaremos en el año 2022, le damos la bienvenida y le agradecemos al profesor Rafael Muñoz Abad por su voluntad y disposición para hablarnos de este tema, que es la marina mercante en los conflictos armados. Y a continuación paso a hacer una breve síntesis del profesor para después poder cederle la palabra y dar inicio formal a la exposición. El profesor Rafael Muñoz Abad es doctor en Marina Civil, Evolución e Historia de la Navegación. En el ámbito profesional es piloto de la Marina Mercante, profesor asociado de la Escuela Náutica Superior de la Universidad de La Laguna, y su principal actividad profesional es la de operador de control de tráfico BTS y coordinador de misiones SAR MRCC. A su vez, es profesor asociado en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Profesor, muchas gracias por este momento, muchas gracias por su predisposición, y le cedo la palabra para poder dar inicio formal a la jornada del día de hoy. Bueno, gracias por la presentación, gracias a CISDE y a todo el equipo por la invitación, que es bueno, un privilegio, ¿no? Es la primera vez aquí, entonces bueno, con mucha ilusión y con ganas de transmitir un poco estos temas que compartimos y que nos levantan a todos interés y pasión. Y bueno, yo creo que lo mejor es comenzar con la presentación PowerPoint para más o menos darle un marco al tema y entrando en materia, si les parece bien. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Por favor. Pues procedo a compartir la pantalla. Bueno, la presentación es la Marina Mercante en conflictos armados, el caso concreto de Malvinas. Yo creo que siempre es interesante situar geográficamente el escenario de lo que se va a hablar. En este caso, bueno, las Islas Malvinas es un archipiélago situado en el Atlántico Sur que forma parte de la plataforma continental argentina. Bueno, es un grupo bastante numeroso de islas, pero hay dos grandes bloques, ¿no? Tenemos la Malvina Occidental y la Malvina Oriental. Luego hay gran cantidad de pequeñas islas, arrecifes y tal, pero bueno, no son geográficamente representativas. La geografía de las Islas Malvinas es bastante agreste, es un terreno plano, bajo, con un clima subártico, muy duro, con inviernos que puede presentar nieve, temperaturas muy bajas, apenas hay vegetación porque es una zona muy ventosa, y bueno, la influencia es eminentemente oceánica, con una alta carga de clima antártico en este caso. Las islas prácticamente han estado deshabitadas durante mucho tiempo, y a día de hoy, digamos que el único asentamiento importante está situado aquí en Port Stanley para los británicos, Puerto Argentino para los hispanohablantes. El resto de las islas, bueno, pues están deshabitadas, y en realidad, si me permiten la expresión, es un establo infinito. Es decir, se practica una ganadería extensiva, y bueno, ahí el ganado está libremente, principalmente ovejas. Con lo cual no deja de ser un sitio curioso. El estado de la cuestión, bueno, como dije, las islas estuvieron durante mucho tiempo deshabitadas. Se estima que pudo ser el Cano y Magallanes su primer viaje, su primera circunnavegación del globo, y en 1520 las visitarían sin mayor pretensión territorial sobre ellas. El primer hito para el nombre moderno, para lo que los ingleses llaman Falkland, Malvinas para los castellanos, se puede citar en torno a 1690, con la visita de unos navegantes británicos que la bautizaron Falkland en nombre o en honor a un británico. Ya pasarían a ser parte de la corona española en sucesivos virreinatos, según fue evolucionando esta.
Y digamos que la castellanización de Malvinas viene del término francés que yo no sé pronunciar, Malouines, debido a una visita de unos navegantes franceses de Saint-Malo. Ya a partir de ahí, a partir de mediados de 1700, digamos que es cuando empezamos a hablar de un conflicto territorial. Hay una primera toma, posesión inglesa, que no es consolidada, son expulsados por los españoles, ya llega la independencia de Argentina, que reclama evidentemente la soberanía sobre las islas, y hay un pequeño episodio aquí entre 1829 y 31 en el cual hay presencia naval estadounidense, un poco reclamando aquel viejo pensamiento del liberum, ¿no? De la libre navegación, nunca con un ansia soberanista sobre las islas, más bien sobre la permisividad de practicar la pesca alrededor. Malvinas, caladeros de Malvinas son muy ricos en especies comerciales, ballenas, calamar, todo tipo de pesca, entonces siempre han sido unas aguas codiciadas. La ocupación británica que se mantiene hasta el día de hoy con la guerra del 82 de por medio, digamos que ya la citamos a partir de 1833. Podríamos decir que es una segunda ocupación y a partir de entonces los británicos, bueno, como sabemos, no han sido desalojados y mantiene la soberanía no reconocida por Argentina. Es un poco la línea cronológica, ¿no? De la evolución del archipiélago. Claro, el camino hacia la guerra 82, porque a mí siempre me ha parecido una guerra anormal, que se salía fuera de lo que podemos considerar dos enemigos cartesianos, porque eran dos estados occidentales que compartían, digamos, una visión respecto al telón de acero a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, el camino hacia esta guerra, evidentemente la raíz de ello está el no reconocimiento de Argentina sobre la soberanía británica de las islas. El estado de Malvinas, después de la Segunda Guerra Mundial, era de total y absoluta dejadez. Es decir, los ciudadanos de Malvinas eran ciudadanos británicos de grupo B, no tenían reconocida la ciudadanía como tal, aquello era una colonia un poco dejada ahí y bueno, no hay una gran implicación británica, tan que con las crisis económicas de los años 70, el gobierno de Margaret Thatcher por primera vez empieza a plantear una solución en forma de una soberanía compartida o cierta concesión. También Argentina hace mucho, ¿no? Por eso mejora las condiciones de los isleños, un sitio que estaba evidentemente incomunicado, había una mera, hasta hace poco, una mera pista de aterrizaje de 300 metros para pequeños aviones y tal, no hay un puerto como tal, más allá de radas, bahías naturales. Entonces, bueno, Argentina un poco colabora con, o ve la opción de de tener una imagen más blanda hacia los isleños, mejorándoles la vida con comunicaciones, como digo, con sistema sanitario, con unos vuelos regulares. Entonces, bueno, todo esto acerca posiciones. ¿Qué ocurre? Aquí recientemente ha aparecido una teoría de la conspiración que siempre es interesante y bastante seductora de comentar, en cuanto a que Galtieri quizás fue o pudo haber sido seducido por intereses norteamericanos en cuanto a que Estados Unidos no estaba nada conforme con el estado de dejadez que tenía el Reino Unido respecto a las islas. Es un sitio estratégico. Para pasar al Pacífico o se pasa por Panamá o se pasa por el Cabo de Hornos. Todavía la zona del Paso del Noroeste no está del todo abierta a la navegación. Entonces Estados Unidos, dentro de la estrategia occidental de crear una especie de OTAN del Atlántico Sur que conformarían Brasil, Sudáfrica, en menor medida, Argentina, Sudáfrica y en menor medida Brasil, no vio con muy buenos ojos, dada la inestabilidad interna que tenía Argentina, que sí es cierto era un dique ahí contra los movimientos de izquierda, marxistas que estaban empezando a trufar América Latina, no terminó de ver con buenos ojos que Argentina se hiciera con la soberanía de las islas.
Y bueno, se comenta con esto, o se puede leer bastante, hay mucha literatura escrita al respecto sobre este pensamiento, que se pudo haber seducido a Galtieri en cuanto a que el Reino Unido aceptaría una invasión blanda en la que no hubiese ningún tipo de bajas, en la que, bueno, el honor británico no fuera mancillado y poco a poco, con una soberanía compartida, se fuera difuminando hacia un lado de soberanía total argentina. Un tema bastante amplio que requeriría mucho tiempo, pero bueno, lo dejo ahí anclado. La Junta Militar Argentina toma la decisión de recuperar las islas. Para ello se inicia con la Operación Alfa, del 18 de marzo al 1 de abril, que consiste en tomar la Georgia del Sur y la Sandwich, que son un archipiélago deshabitado al sureste de Malvinas, muy cerca del límite antártico, en el que había mera presencia científica, se toma fácil, hay unos pequeños enfrentamientos, fuerzas de élite argentinas desembarcan, y todo con el trasfondo del famoso incidente de Constantino Davidov. Constantino Davidov era una especie de tratante de la chatarra, que pudo haber sido usado por los intereses argentinos y estadounidenses para concederle un contrato de desmantelamiento de toda la chatarra que había abandonada, chatarra, factorías balleneras que estaban abandonadas en Georgia del Sur. ¿Qué ocurre cuando se desembarca Constantino Davidov con sus operarios y se anuncia a Argentina? Y bueno, se forma allí un medio problema. La misión científica británica lo reporta a las Malvinas, Malvinas reporta a Londres, y bueno, empieza la cuenta atrás para lo que ya estaba previsto, la Operación Rosario, el desembarco de las fuerzas argentinas en Puerto Argentino, Port Stanley, cuyo 40 aniversario será esta jugada del viernes al sábado. Ese es un poco el camino hacia la guerra, así, grosso modo, de líneas generales. Este es un pequeño esquema de la Operación Rosario, de la jugada del 2 de abril del 82. Evidentemente, en ese estado de abandono, de dejadez que tenía el Reino Unido para la isla, la defensa descansaba en un grupo, en una pequeña guarnición de 40, 50 Royal Marines, que evidentemente no eran enemigos para una operación anfibia de gran magnitud, como la que llevó a cabo Argentina, desembarcando en varios puntos de madrugada, con comandos infiltrados a través de submarinos, buque anfibio, vehículos de desembarco anfibio. Hubo algún intercambio de fuego, pero Rex Hunt, el ganador de Malvinas, recibe un teletipo de Londres diciendo que se resista hasta la prudencia. Es decir, en pocas horas, con la salida del sol, los británicos se habían rendido evidentemente, y ya Argentina proclamó la recuperación, la soberanía de las islas. Son las famosas imágenes que vendrían después de Galtieri saliendo ahí al balcón con una multitud, tal. Bueno, esta es la Operación Rosario, que es la toma de Malvinas. Se produjo en la isla oriental, es decir, en lo que se llama Isla Soledad, que es la que tiene el principal asentamiento, porque el resto estaba, salvo pequeñas granjas o explotaciones ganaderas, es un territorio muy poco habitado. Incluso a día de hoy, el son no creo que no supera las 3.000 personas. Estas son imágenes célebres que todos hemos visto, por lo menos los que somos aficionados a estos temas, sobre el desembarco en Malvinas. Las comento en sentido horario. Arriba vemos un hombre del buzo táctico, que fueron los que desembarcaron a través de submarinos, escoltando a militares británicos después de la rendición. La siguiente en sentido horario pues es famosa también, ¿no? Los soldados británicos acostados en el suelo mientras son desarmados. La tercera también es bastante famosa, en la calle, una de las calles principales de Port Stanley. Al fondo se ve, bueno, un poco de vida urbana, de vida corriente, los vehículos argentinos tomando posiciones. Y bueno, la otra también, ¿no? Ahí se ve un Land Rover, una matrícula que pone F96, que debe ser Falkland 96, ¿no? Bueno, son un poco iconografía del conflicto.
inmediatamente Reino Unido decreta una zona de exclusión. Este es el primer punto importante en el que podemos hablar de aspectos jurídicos y de la antesala de una guerra que se quería evitar porque a la vez, digamos que había una carrera contrarreloj diplomática entre Estados Unidos, jugada a tres bandas, Estados Unidos, Reino Unido y Argentina. Inglaterra lo primero que hace determinar es una zona de exclusión y después una zona de exclusión total de 200 millas náuticas, aproximadamente unos 350 kilómetros, alrededor de las islas. Claro, cuando esto se aborda desde un punto de vista jurídico, se cita el Tratado de París de 1856 sobre el bloqueo naval, que te dice que para que se haga un bloqueo naval, porque esto es un eufemismo de un bloqueo naval, debe haber unidades que lo puedan hacer efectiva. Todavía no se sabe si el HMS Brilliant, que era un submarino nuclear inglés, estaba ya en la zona, pudiendo, digamos, que ejercer ese bloqueo, o fue una especie de farol, si me permiten la expresión, que se tiró el Reino Unido para decir, decreto una zona de exclusión, sin Argentina saber realmente, o la inteligencia argentina saber realmente, si ahí había ya algún submarino nuclear, porque buques de superficie todavía no había como tales. Esta zona de exclusión viene a coincidir más o menos con las pretensiones de zona económica exclusiva que el Reino Unido tiene sobre Malvinas. Evidentemente Argentina no reconoce ese área. Digamos que esta es un poco la situación territorial que hay ahora. El Reino Unido ejerce en Malvinas esta zona económica exclusiva, con incluso una ampliación más allá de las 200 millas, hasta las 350 millas, sobre todo hacia el oeste, perdón, hacia el este, hacia naciente. Lo que está en azul claro viene a representar la zona económica exclusiva que tiene Argentina. Entonces, evidentemente, aquí hay un punto de desencuentro que a día de hoy sigue sin resolverse y que se ejerce realmente en temas de licencias de pesca y explotación. Digamos que es un tema paralelo. La guerra terminó, pero se mantiene una económica, una tensión económica, un no reconocimiento de las pretensiones del Reino Unido sobre determinadas zonas del océano que Argentina las considera suyas. A todo esto es porque no deja de ser cierto que las Islas Malvinas están dentro de la plataforma continental argentina. Entonces, de ese lado, jurídicamente, Argentina tiene, en mi opinión, tiene ganado el argumento, claro. Pero bueno, con una guerra que hay por medio, las posiciones son diametralmente opuestas. Vale, profundizando un poco. Esto que vemos aquí es lo que pretende el Reino Unido. ¿Por qué? Porque aquí está South Georgia, Georgia del Sur, y un poco más abajo está la Sandwich, estas que están aquí. Es decir, la zona que el Reino Unido pretende como zona suya económica exclusiva es enorme, es inmensa. El gobierno de Argentina no la reconoce. En el mapa que tenemos en el monitor a la derecha, por donde estoy pasando el ratón, esto es lo que reconoce Argentina como suyo, o lo que Argentina reclama, es decir, reclama las Malvinas y su zona económica exclusiva. Lo mismo ocurre con Georgia del Sur y Sandwich. No sé si he cometido el error de no citar un poco qué es la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, según el derecho marítimo internacional, es un área donde un Estado ribereño, primer punto, Malvinas no es un Estado, tiene derecho a la explotación del lecho marino, recursos, pesca, en un radio de 200 millas. ¿Qué ocurre cuando los territorios están muy cerca? Ese radio de 200 millas es físicamente imposible, entonces hay que llegar a un acuerdo y trazar una mediana. Las 200 millas de Malvinas, la realidad es que no lesionan intereses, pero claro, Argentina no la conoce. Entonces, insisto, es un tema que jurídicamente es apasionante, pero la realidad es que está estancado y no parece que tenga solución, por lo menos a largo plazo. Este es un poco el desencuentro territorial, ¿no?
Bueno, la antesala de la guerra, portadas famosas, ¿no? De revistas, Time, Newsweek, ¿no? El Imperio contraataca y tal, toda la parafernalia británica que como buen estado marítimo siempre ha tenido alrededor de su bandera, de su flota, un poco vivir del pasado, ¿no? Del Rule Britannia, ¿no? Que yo soy de los que creo que hace mucho tiempo acabó. Por el otro lado, también, bueno, Argentina tenía su propaganda mediática de la época, ¿no? Yo creo que son imágenes representativas, ¿no? Ahí el gráfico, la portada de la revista El Portero, que es una portada mítica, igual que esa foto de los soldados que ya estaban en Malvinas, ¿no? Recibiendo la prensa, ¿no? Malvinas es una guerra analógica, es decir, pertenece al mundo de la cámara de fotos, de los vídeos grabados en VHS o en Betamax, ¿no? O en Super 8. Entonces, la información no llegaba, no era instantánea como hoy ocurre. Con lo cual el juego un poco de la desinformación, el juego de lo que pudo haber dicho o no se dijo, genera un poco de laxitud informativa a la hora de recopilar información, ¿no? Vale, cuando ya es evidente que no va a haber una solución diplomática, la famosa salida de Galtieri al balcón, ¿no? Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, ¿no? Ya evidentemente el Reino Unido comienza sus maquinarias, la preparación de su flota, empieza a requisar buques mercantes, empieza a preparar su task force, ¿no? Una de las palabras, uno de los palabras fuertes de este curso es el acrónimo STAFF, que es Ships Taken Up from Trade, buques tomados, buques requisados o buques sacados del comercio. El Reino Unido requisó hasta 50 barcos de bandera británica y lo hizo de un día para otro, sin miramiento. Buques mercantes, porque no podemos entender la guerra o el transporte logístico que requiere la guerra cuando este no puede hacer por tierra sin la marina mercante. Digamos que siempre ha sido la gran olvidada o en el trasfondo de todos los conflictos en los que se ha tenido que transportar ingentes cantidades de material bélico que no se puede hacer por aire, por el peso, por el volumen, y se tiene que llevar. Pasó en el 91 en la guerra del Golfo, pasó en los Balcanes, pasó en la guerra del 2003 y seguirá pasando. O sea, el transporte de material militar en buques mercantes es tan antiguo como la navegación en sí. Así que bueno, Reino Unido comienza una carrera contrarreloj, mientras Argentina fortifica las islas, Reino Unido pues tiene que preparar una flota militar, el término Task Force, lo vemos aquí, este término Task Force, traducido o argentinizado, porque en castellano yo no he encontrado, cuando digo castellano me refiero a castellano español, en Argentina se denomina tareas, y yo creo que fuerza de tareas es el término que se acaba adoptando para el castellano, aunque Task Force ya no tiene traducción en un término universal. Entonces digamos que hay dos grandes trabajos: preparar una flota, alistar una flota militar, una flota mercante requisada para transportar logística. Todo esto, sin esta pequeña islita que hay aquí, que se llama Isla Ascensión, no habría sido posible. Es decir, el Reino Unido no habría recuperado, en mi opinión, Malvinas si no hubiese tenido aquí Isla Ascensión, que es un peñasco de poco más de 90 kilómetros cuadrados, pero tiene una pista de 3.000 metros de longitud, construida por los norteamericanos para la Segunda Guerra Mundial, para el tema de la carrera espacial, como una especie de base de diversión, de desvío. Ascensión fue una parada a medio camino entre el sur del Reino Unido y Malvinas. El Reino Unido a Malvinas, una ruta de navegación son 9.000 millas, más de 10.000 kilómetros, bastante más de 10.000 kilómetros. Entre 15, 20, 23 días de navegación, según la velocidad del buque que consideremos. Sin esta isla para combustible, repuestos, logística en general
y su base aérea que permitía almacenar aparatos, realizar misiones de reconocimiento a largo periplo hacia el Atlántico Sur, hacia Malvinas, insisto, había sido muy difícil recuperar las islas. Así que bueno, ese es el camino hacia el sur que tuvo que hacer Inglaterra para la guerra. Aquí, bueno, vemos un poco un detalle de Isla Ascensión. Esto es el tamaño real que tiene la pista, que prácticamente tiene la mitad del diámetro de la isla. Y luego, aquí está lo que, término propio acuñado, lo que yo llamo el British Atlantic Backbone, la espina dorsal atlántica del Reino Unido, ¿no? Que es decir, Gibraltar, le faltó las Islas Canarias, que siempre quisieron un trozo para completar la espina dorsal, ¿no? Isla Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, Malvinas y South Georgia, ¿no? Ese es un poco el camino que sigue la herencia colonial que tuvo el Reino Unido con todos esos pequeños territorios que 100 años después del fin del Imperio Británico les sirvieron para poder recuperar las islas, las Malvinas, quiero decir. Esto es una estampa también bastante famosa de la pista o la base aérea de Ascension, de Isla Ascensión. Aquí vemos, bueno, el tráfico que había, cisternas Victor para las misiones de largo alcance, aviones Nimrod de reconocimiento marítimo que aseguraban las comunicaciones, aviones Harrier, bueno, de todo un poco. Vemos aquí la situación, es el ombligo del Atlántico, esta isla. Insisto, habría sido muy complicado para el Reino Unido recuperar Malvinas de no haber contado con este, entre comillas, portaaviones natural en mitad del Atlántico. Un detalle de los buques. Empezamos de sentido horario con la imagen superior. Vemos aquí, si no me equivoco, este es el HMS Invincible, con un mercante, el Santa Elena, un buque que fue requisado. El que tenemos debajo con un círculo amarillo para fijar la imagen de un avión Harrier despegando su cubierta es el famoso SS Atlantic Conveyor echado a pique por un misil Exocet. Uno de los paradigmas de caso jurídico, de mercante convertido para usos militares, que se acaba convirtiendo en un objetivo legítimo porque tenía capacidad de proyectar una capacidad ofensiva, ya que sus aviones podían despegar de su cubierta, tanto que el vicealmirante británico lo llamó el tercer portaaviones británico en Malvinas. Si nos fijamos en el detalle aquí, no se aprecia muy bien, pero en la popa del buque, como está envuelto en lona, se ve un helicóptero Chinook de despegue vertical ahí. Otro ferry, aquí fondeado, Ferry Master, este si no me equivoco es el Ferry Elk. Bueno, Ascensión no tiene puerto, lo que tenía era un fondeadero, donde los barcos fondeaban y bueno, hacían combustible, se reorganizaban, cargaban logística y en escolta seguían para abajo, para Malvinas. Esto es lo que llevan los ingleses a la guerra. Buques requisados, 2 grandes transatlánticos que los veremos ahora, 8 ferries, 5 containers, 3 buques frigoríficos, decía Napoleón que un ejército marcha con su estómago, 4 buques de carga general, 15 petroleros para asegurar el combustible, todos requisados a la BP, 8 remolcadores de altura y 5 arrastreros de flota. Esto es herencia de nuevo me permite la expresión, de la pillería británica en la mar, ¿no? Es decir, coger 5 pesqueros, les pongo pabellón militar, que es este, la White Ensign, y los uso de buques, bueno, que aparentemente pueden estar pescando o no. Esto también lo hizo Argentina. Esto es tan viejo en la guerra naval como el propio hombre, es decir, ni es corso, ni llega a ser piratería, ni llega a ser privateering, digamos, una armada extraoficial. 18 buques de la Royal Fleet Auxiliary, que no es la armada del Reino Unido, digamos que es una parte de la armada que da servicio logístico a la armada. Y después la Task Force como tal, la Royal Navy, ¿no? 2 portaaeronaves, 5 submarinos nucleares, un submarino diésel eléctrico,
8 buques de asalto anfibio, 8 destructores, 15 fragatas, 2 corbetas. En total, 109 buques más 4 unidades humanitarias o hospitalarias. Es decir, que fue un despliegue importante. 2 estampas imprescindibles de la guerra. Primero, la parte superior de casco azul, el RMS Queen Elizabeth, RMS Royal Mail Ship, Correo Real de la Reina, y debajo el célebre Canberra. Estos barcos han venido mucho por Tenerife. Yo recuerdo cuando estaba de estudiante de verlos, asomarme ahí al balcón de casa y verlos ahí atracados en el muelle, o sea, que son bastante familiares. A título anecdótico diré que es el que está debajo, el Canberra de casco, estuvo en San Carlos, estuvo en los embates de la aviación argentina, escapó de milagro, porque el gobierno lo consideraba prescindible. No consideraba el Queen Elizabeth que está encima como un buque que se pudiera perder. La gran propaganda que haría Argentina de él, ya que era un barco de la reina, entre comillas, ¿no? Y aparte la póliza tenía bastante más ceros que las que tenía el Canberra. O sea que el Queen Elizabeth transportó tropas hasta South Georgia, muy lejos del alcance de la aviación argentina. Y esas tropas luego se devolvieron a Malvinas en este barco, en el Canberra, o en varios ferries que había. El Queen Elizabeth llevó esta foto pequeña que tenemos aquí en un lateral a los famosos, a los célebres Gurkhas, porque esta gente son nepalíes, claro, sufren mareo crónico, y los acomodaron en la panza del Queen Elizabeth, la zona más baja, con ambientadores de monte y de montaña para que sufrieran lo menos posible el mareo, ¿no? Son una de las anécdotas de la guerra. Todos los buques que requisó el Reino Unido, todos compartieron tripulación civil, voluntaria de la compañía, con personal de la Royal Fleet Auxiliary, lo cual los empezaba a convertir en un objetivo militar. Evidentemente, al ser un transporte de tropas y logístico, para Argentina era un objetivo militar, sí o sí. Se les tuvo que dotar de helisuperficies improvisadas para que pudieran operar helicópteros, se les mejoraron los sistemas de navegación de la época, sobre todo dotarles de un sistema que se llama RCA, que permite tomar combustible en navegación, con lo cual, digamos que la autonomía del barco aumentaba considerablemente. Esta imagen es bastante célebre, tropas desembarcadas del Canberra. Aquí vemos un helicóptero en la plataforma de proa y otro helicóptero a mitad de eslora. El esfuerzo británico se calculó para 100 días de guerra en la mar. Es decir, si en 100 días esto no se hubiese solucionado, la flota hubiese tenido que volver a casa. No se llegó a esos 100 días, pero ahora se vienen, cuando la gente se va muriendo se desclasifican los papeles, ¿no? Y ahora se viene conociendo un poco que la flota estuvo muy al límite. Y de hecho, a los que nos gustan los barcos, no hay más que ver el estado catastrófico con el que los barcos regresaban a Inglaterra, ¿no? De chorretes de óxido en un lateral, tener que entrar astillero para reparar, o sea, una auténtica ruina económica. Imágenes del Queen Elizabeth con las plataformas de helicóptero a proa improvisada, ejercicio físico de los militares. Aquí lo vemos con los pesqueros que digo yo que se militarizaron para el transporte de tropas. Aquí vemos la popa del pesquero, ¿no? Con todas las tropas que se fueron desembarcando. Esta imagen es célebre, ¿no? A mí me recuerda un poco a las niñas del Resplandor, pero de las Malvinas, ¿no? Estas dos crías aquí despidiendo a sus familiares, ¿no? El costado del Queen Elizabeth dejando Southampton, ¿no? Es una imagen iconográfica, total. El Atlantic Conveyor, este barco se fue a pique, este barco lo hundió la aviación argentina con un misil Exocet, objetivo de guerra legítimo. Y cuando Inglaterra dice que no era un objetivo de guerra, se le suele enseñar esta foto, la foto principal, sobre el material que llevaba. Dice, no, pero era carga, no, era carga proyectada. Mire usted aquí un avión Harrier despegando. Es decir, era un mercante que tenía capacidad ofensiva, con una tripulación que era tanto civil como militar. Esta foto también aquí de despedida del buque, la primera, que se ven estas dos señoras aquí mirando. Estos son familiares de tripulantes del buque, ¿no? Es otra foto también bastante impactante.
El buque recibió 2 impactos de 2 misiles Exocet. El buque se incendió por su carga militar. Se le consiguió remolcar durante un tiempo, pero acabó yéndose a pique, ¿no? Ahí fue un punto en el que los ingleses pensaron que se les podía escapar la toma de las islas, porque la carga de guerra que llevaba este buque, logística, repuestos, helicópteros, aviones, material de guerra en general, supuso un contratiempo importante, sobre todo porque llevaba, para los que son aficionados a la aviación, helicópteros Chinook de doble pala, que eran los que tenían que transportar soldados británicos desde el desembarco en San Carlos hasta el otro extremo de la isla. Eso lo tuvieron que hacer caminando, en un clima subantártico. ¿Por qué? Porque el barco se fue a pique con sus helicópteros de transporte. Solamente sobrevivió uno. Y los aviones Harrier de despegue vertical se salvaron 3 o 4 horas antes del ataque de la aviación argentina, porque con mucha premura se despacharon hacia los aeronaves que estaban en la zona. Argentina no pretendía hundir este buque. Argentina pretendía, la siguiente imagen, lo veremos aquí, no, esto sigue siendo Atlantic Conveyor. Vemos aquí la cubertada de helicópteros, aquí los aviones antes de ser tapados con lonas, esto es en Isla Ascensión, aquí el buque incendiado, y aquí siendo reabastecido en navegación, ¿no? Sí, son imágenes del mismo buque. Quería llegar a esta. En una operación de la inteligencia argentina se detecta que la ocupación británica está al noroeste de las islas. Noreste de las islas. Y despegan un par de aviones Super-Tender, estos dos son los dos pilotos, armados con misiles Exocet, con el objetivo de hundir unos portaaeronaves. El ataque es detectado por la flota, por la Task Force, que empieza con maniobras evasivas. El Exocet es un misil que se dispara, olvídate, es decir, un misil que se puede disparar desde 20, 30, 40, 50 kilómetros de distancia, y él con su contacto radar se dirige hacia el objetivo a 2-3 metros del nivel del agua y a una velocidad próxima a 300 kilómetros por hora. Con lo cual es bastante difícil de esquivar, sobre todo, pensemos que el Reino Unido fue a la guerra con mucha mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las lecciones dolorosas que se aprendieron de Malvinas era que una armada teóricamente pequeña, como era la Argentina, que en su entorno regional era más importante, pero no se podía comparar con la del Reino Unido, con un sistema moderno de avión antibuque y misil antibuque podía ser una seria amenaza, como se demostró. No son pocos los analistas que dicen que si Francia hubiese terminado de entregar el pedido a Argentina del avión Super-Tender y el misil Exocet, no sabemos lo que habría ocurrido. Vale, retomo. Si vemos la proa, el costado del Super-Tender, aquí hay una marca del Sheffield hundido, del Atlantic Conveyor, el carguero que vimos antes hundido, y un posible blanco al submarino, perdón, a uno de los portaaeronaves británicos. ¿Qué ocurrió con esto? Simple. La ocupación británica detectó el ataque, comenzó maniobras evasivas y el Atlantic Conveyor se quedó rezagado. Después vinieron unas declaraciones bastante polémicas del almirante británico diciendo que, bueno, que el mercante tenía que ser un señuelo para evitar perder uno de los portaaeronaves, ¿no? Son cosas que se van sabiendo con el final de la guerra. Buques británicos, todo tipo de buques británicos requisados, generalmente ferries, por la capacidad de meter vehículos, de meter cargas, de operar helicópteros. La imagen principal, esta es mítica, San Carlos, operación de desembarco británica el 21 de mayo, ferry con una fragata Amazon hundiéndose en V, otra imagen alcanzada por la aviación argentina, otra imagen, ya digo, bastante representativa del conflicto, un repaso por los buques requisados. Más mercantes británicos, flota de petroleros, buques frigoríficos, bueno, hubo de todo un poco en los 50 barcos mercantes que se tuvieron que requisar.
requisar a sus dueños, privados, quiero decir, a sus armadores, se les pagó una indemnización de guerra y esos barcos quedaron requisados. Aquí tenemos las figuras argentinas. Argentina también requisó buques mercantes, sobre todo de Elma, la naviera estatal. Era una naviera que al ser estatal y estar muy ligada, digamos que a la Armada, no hubo un requisamiento como tal, sino simplemente los barcos se pusieron a disposición del esfuerzo. Vemos que las cifras son menores, 51 buques y 2 hospitales. Es decir, el esfuerzo marítimo de Argentina fue menor. Desde que Inglaterra impone el bloqueo naval y sus submarinos nucleares representan una amenaza, Argentina deja su flota atracada y su fuerza aérea, y la fuerza aérea y la aviación de la Armada es la que lleva el peso de la ofensiva contra los británicos, ¿no? Estos son un poco algunos de los buques célebres que llevan los argentinos. Hay un barco muy famoso, que es este aquí, construido en Gijón, el Ara Isla de los Estados, que digamos que realizó varios viajes a Argentina, burlando el bloqueo, burlando los submarinos, y bueno, acabó hundido a cañonazos por la fragata HMS Alacrity en el estrecho de San Carlos. Las imágenes, como ven, no son de gran calidad, pero bueno, pertenecen a la época. Argentina también hizo pesqueros, sobre todo el Narval, fue un pesquero hundido, un pesquero que llevaba oficiales de la Prefectura Naval Argentina, se dedicaba a misiones de inteligencia, escucha de radiofrecuencia, y los ingleses lo hundieron aduciendo que era un barco espía. Este barco, que hoy está en Bahía Blanca, abandonado, es el Usurpador, otro pesquero. Este sobrevivió a la guerra, y es curioso porque la mitad de la tripulación eran gallegos. Es decir, que se vieron involucrados ahí en el lío sin pretenderlo, ¿no? Hay bastantes vídeos en YouTube sobre ellos hablando y tal, es interesante. El 2 de mayo se produce el gran acontecimiento por el cual Inglaterra puede hacer legalmente efectivo el bloqueo naval porque tiene fuerzas en la zona, es decir, el hundimiento del Ara General Belgrano C4. Hay una polémica terrible con esto, porque el buque es cierto que ya se dirigía de vuelta a Argentina, y si han visto en la película de Meryl Streep, en la que ella hace de Margaret Thatcher, la famosa frase de sink her, húndalo, ¿no? El buque fue alcanzado por varios torpedos de un submarino nuclear, una tragedia, tenía más de 1000 tripulantes, perecieron 300 y pico marineros. Bueno, digamos la cara más cruda o uno de los episodios más lamentables del conflicto. Una imagen está un poco complicada, yo siempre la pongo porque parte de la iconografía del conflicto, ¿no? Este es el HMS Conqueror, el submarino británico nuclear que lo hunde. Cuando vuelve a su puerto base en Escocia, ondea la Jolly Roger aquí, con la figura o con el perfil del Belgrano C4 hundido, submarino nuclear. Y claro, después se das cuenta un poco de la responsabilidad de la gente, ¿no? Porque el capitán argentino Héctor Bonzo, para descanse, ya está muerto, él en prensa en Argentina dijo que el hundimiento había sido legítimo, que era un buque de guerra, en un escenario de guerra, y que era un hundimiento legítimo, que nadie podía quitarle a los ingleses el derecho y a él la honra de haber estado en una misión de guerra. Legítimo porque el barco es hundido aquí, es decir, el barco es hundido fuera de la zona de exclusión. Entonces, bueno, aquí hay un debate abierto evidentemente muy grande con esto. Uno de los episodios más espinosos del conflicto. Vamos acabando, los buques hospitales. Malvinas estrena la segunda Convención de Ginebra de Derecho Humanitario de Náufragos en la Mar, que en el año 77, ojo, no estaba ratificada todavía ni en Argentina, ni por Reino Unido, sí la del 49. Malvinas fue una guerra exquisita en cuanto al respeto de derechos humanos, la colaboración entre ambos buques hospitales de ambos
bandos, pues fue la verdad digna de señalar. Esta primera imagen, la grande que tenemos en blanco, este es el SS Uganda, buque británico hospital, un pequeño crucero que fue rescatado a la P&O. Y al fondo tenemos el Bahía Paraíso, que es el que está inmediatamente debajo. Se estableció un Red Box Cross, un área marítima al norte de las islas para el intercambio de los heridos de guerra, de los prisioneros, y la verdad que cuando lee uno la literatura que existe con esto, las declaraciones de los participantes y tal, a mí por lo menos me impresiona, porque dentro de esa barbarie es la guerra, que es la cara más humanitaria, ¿no? Los barcos, evidentemente, para acogerse a la Convención de Ginebra y que no puedan ser atacados, pues tenían que estar pintados de blanco, tenían que exhibir las marcas reglamentarias de Cruz Roja, evidentemente estaban sujetos a inspecciones. Los británicos inspeccionaron el Árabe Paraíso para ver que no, comprobar que no hubiese personal militar, que no hubiese transporte de armas y tal. Bueno, situaciones un poco tensas. Lecturas recomendadas, hay muchísimas. Yo me quedo con estas tres. Abandon Ship, que es una especie de recorrido por todos los hundimientos de la guerra. Una forma muy extraña de ir a la guerra, es un libro exclusivo del SS Canberra, un libro fantástico porque está lleno de detalles, de anécdotas, y en castellano, para mí, Historia del conflicto del Atlántico Sur, la guerra inaudita. Insisto, la literatura con esto no es infinita, pero hay donde elegir bastante. Y bueno, gracias por venir. Esta ha sido mi pequeña presentación. Espero que les haya resultado interesante.